Bueno, ya comencé a grabar la clase. De nuevo, buenas tardes para todos. Cuéntenme, muchachos, cómo les fue con lo que nos quedó faltando de este problema. ¿Lo terminaron? ¿Llegaron a alguna solución? Nosotros este problema lo habíamos planteado en ecuaciones diofánticas hasta encontrar una solución particular, que claramente es una solución particular, pero no es una solución del problema porque el valor para x era, si mal no recuerdo, el número de gallos y el valor para y el número de gallinas. Entonces esta no me puede servir como solución del problema porque primero, el número de gallos no puede ser negativo y segundo, el número de gallinas no puede ser 200 porque entre gallos, gallinas y pollos hacen un total de 100. Entonces no es posible. Entonces habíamos quedado en que yo les dije que lo terminaran y vamos a comparar, vamos a discutir aquí la solución. ¿Alguno lo terminó? Listo, gracias Laura por responder. ¿Qué dicen los demás? Bueno, entonces vamos a terminarlo. Entonces recordemos así rápidamente qué fue lo que planteamos. El problema dice, si un gallo vale 5 monedas, una gallina 3 monedas y 3 pollos juntos valen una moneda, ¿cuántos gallos, gallinas y pollos que hagan un total de 100 se pueden comprar con 100 monedas? Entonces nosotros a partir de lo que se preguntó aquí, definimos las incógnitas. X el número de gallos, Y el número de gallinas y Z el número de pollos. Entonces, dada una de las condiciones del problema, la suma de esos tres números es 100, porque entre los tres hacen 100 aves de corral. Eso es lo que significa la palabra fowl. Bueno, y ya la otra información de que un gallo vale 5 monedas, una gallina 3 monedas, aquí está en el total de monedas. El total de monedas es 100. ¿Cómo están distribuidas? ¿Cuántas monedas me gasto comprando gallos entonces? Si hay X gallos, ese número no lo conozco, y cada gallo vale 5 monedas, entonces me gasto 5X monedas comprando gallos. ¿Cuántas monedas me gasto en pollos? Entonces, perdón, en gallinas. Cada gallina vale 3 monedas y hay Y gallinas, o sea que tengo que multiplicar esos dos valores, entonces me gasto 3Y monedas. Y aquí, 3 pollos juntos valen una moneda, entonces eso quiere decir que un solo pollo vale un tercio de moneda. Si eso lo multiplico por el número de pollos, entonces eso me da el número de monedas que me gasto comprando pollos. Ahora bien, si yo sumo esos tres valores, eso me tiene que dar 100. Observen que aquí no estamos introduciendo fracciones porque en las condiciones del problema dice que 3 pollos juntos valen una moneda. O sea que los pollos siempre los compro de a 3. Eso quiere decir que el número de pollos tiene que ser un múltiplo de 3, luego esta cantidad es un número entero. Entonces obtuvimos en principio tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Yo puedo, yo puedo resolver eso con un sistema de ecuaciones lineales 2 por 3, que por supuesto tiene infinitas soluciones, y luego empezar a imponer las condiciones del problema para seleccionar solamente aquellas soluciones enteras positivas. Eso es un ejercicio interesante, hacerlo utilizando álgebra lineal. La otra opción es utilizando la teoría que estamos viendo aquí de ecuaciones diofánticas. Entonces, para reducir a dos incógnitas, despejamos de aquí una en términos de las otras, lo reemplazamos en esta ecuación y para no tener coeficientes racionales, multiplicamos todo por 3 y obtuvimos esta ecuación. Luego la simplificamos y obtuvimos esta. Entonces dijimos que esta era la ecuación diofántica lineal en dos variables a resolver. Ahora bien, nosotros tenemos un teorema, vimos la clase pasada, que si el máximo común divisor entre los coeficientes es 1, es decir, si los coeficientes son primos relativos,
esa ecuación siempre tiene solución, porque el teorema que vimos es más general, es que si el máximo común divisor entre los coeficientes divide al término independiente, la ecuación tiene solución. De hecho, vimos que eso era un sí y solo sí. O sea que es una condición suficiente y necesaria para que esta ecuación tenga solución. Pues bien, si los coeficientes son primos relativos, con seguridad el máximo común divisor entre ellos divide al término independiente. Entonces la ecuación tiene solución. Entonces aquí, una vez afirmamos que tenga solución, hay dos caminos, ¿cierto? Hay dos caminos. Un camino es utilizar el algoritmo de Euclides para resolverla, ¿cierto? ¿Cómo que el algoritmo de Euclides? Recuerden que en el algoritmo de Euclides aprendimos a expresar este máximo común divisor como combinación lineal de los números a los que les estoy sacando máximo común divisor. Pero aquí era fácil hacerlo por inspección. Aquí era fácil hacerlo por inspección, entonces está claro que 1 se puede escribir como 7 por menos 1 más 4 por 2. Tal vez, yo les voy a dejar aquí como tarea para que comparen hacerlo con el algoritmo de Euclides. Hacerlo con el algoritmo de Euclides, porque tal vez sea diferente. Recuerden que estos coeficientes de Bézout hemos dicho varias veces que no son únicos, pero esta es una forma de expresar uno como combinación lineal de 7 y 4. Cuando multiplicamos por 100 llegamos a esto, que 100 es 7 por menos 4 más 4 por 200. O sea que he encontrado un valor para x y un valor para y, tal que 7x más 4y es igual a 100. O sea que x igual a menos 100 y y igual a 200 es una solución particular del problema, ¿cierto? Listo, hasta ahí ya habíamos llegado. Voy a retomar a partir de aquí. Por el corolario anterior, realmente es teorema, sino que este corolario nosotros lo enunciamos porque el teorema nos dice cómo expresar la solución general, pero cuando los números, los coeficientes de x y y en la ecuación diofántica son primos relativos, este máximo común divisor es 1, entonces en el corolario dijimos que eso era de especial interés. Por el corolario anterior, todas las soluciones de esta ecuación, que están todas las soluciones de esta ecuación están dadas por, entonces el corolario lo dice de manera muy clarita. X es igual a la solución particular más b por t. O sea, la solución general para X es la solución particular para X más b por t. Y Y es la solución particular para Y menos a por t. Con t, un parámetro entero. ¿Recuerdan? Eso es lo que dice el corolario. Listo, ahora bien, reemplacemos. Aquí tenemos entonces que la solución general es x sub 0, que lo encontramos como menos 100 más b. ¿Quién es el b en la ecuación? Es este, más 4t. Y y es igual a y sub 0, que dijimos que era esta solución particular 200, menos a por t. ¿Y quién es el a en la ecuación diofántica? Es 7. ¿Cierto? Recuerden que la ecuación es ax más by. Entonces menos 7t con t en los enteros. Entonces aquí tengo, estas son las soluciones generales. Entonces, esto que voy a encerrar aquí en un recuadro es la solución general de la ecuación, pero no del problema.
Y eso ya está claro, ¿cierto? ¿Cuándo obtengo la solución del problema? Porque es que aquí, según el contexto del problema, muchachos, según el contexto del problema, el número de gallos y el número de gallinas tienen que ser números positivos. Además, X y Y no pueden superar a 100, ¿cierto? Porque me dice que gallos más pollos más gallinas es igual a 100, o sea que esos valores tienen que estar entre 0 y 100, pero exijamos primero que sean positivos, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta. Ahí en en la solución general de la ecuación, uno no podría ensayar t de tal forma de que x y y queden positivos y que obviamente cumplan las condiciones del problema, pero sería pues así como hacerlo, sí, por Ensayo-error. ensayo. Sí puedes, pero vas a obtener soluciones y vas a obtener soluciones que no eres capaz de garantizar que esas son todas. O Ah, sea, bueno. por ejemplo, si yo ensayo aquí t igual a 26, por ejemplo, lo hice por 26 para que esto fuera positivo, ¿cierto? Entonces, menos 100 más 4 por 26, eso me da un positivo. Y si meto aquí 26 y de pronto y me da negativo, entonces ese t igual a 26 no me sirve. Entonces, listo. Para responderte, uno puede empezar a ensayar y obtiene soluciones positivas. ¿Cómo garantiza que esas son todas? Porque pues, el problema puede tener, el problema no necesariamente es un problema con solución única, ¿cierto? Entonces, como exigimos que estas dos cosas sean positivas, entonces miremos, vamos a ver si con esto es suficiente, vamos a ver si de pronto enseguida tengamos que exigir que esas cosas sean menores que 100. Si ya con esta condición no sale que son menores que 100, entonces listo, exigimos que menos 100 más 4t sea mayor que 0 y al mismo tiempo y, que es 200 menos 7t, sea mayor que 0. Entonces esto produce 4t mayor que 100 y 7t menor que 200. Es decir, t mayor a 25, o sea que esto le va a poner un tope a t, un tope inferior, ¿cierto? Le va a poner una cota inferior. T no puede ser 25, porque si t fuera 25, aquí tendría 4 por 25 igual a 100, menos 100, 0. Estaría diciendo que el número de gallos es 0 y dadas las condiciones del problema, no tiene sentido comprar 0 gallos, ¿cierto? Bueno, eso es algo discutible. Pero miren que esto aquí le va a poner una cota superior a t. Me dice que t no se puede pasar de 200 séptimos. ¿Cuánto es 200 séptimos? 200, hagamos la división. Hagámosla aquí a un ladito. 200 dividido 7. El 7 en el 20 está dos veces. 2 por 7, 14. A 20, 6. El 7 en el 70. 7 por 9, 63 ya se pasa. Entonces está 28 veces. 8 por 7, 56 a 64. Y ya no puedo continuar la división. O sea que 28 séptimos es lo mismo que, perdón, 200 séptimos es lo mismo que 28 y 4 séptimos, ¿cierto? Estoy aplicando el algoritmo de la división, o sea que esto equivale, que se cumplan las dos condiciones, equivale a decir que es un entero. Recuerden que t es entero, está entre 25 y 28 punto algo. O sea que, ¿cuáles son los posibles valores para t? Yo les dejo como ejercicio que ustedes exijan que estas cosas sean menores que 100 y van a llegar a esta conclusión, ¿cierto? Entonces los posibles valores para t, díganme enteros en este intervalo entre 25 y 28 punto algo, entonces t igual a 26, t igual a 27 y t igual a 28. Ya t igual a 29 se pasa. De hecho,
Si uno multiplica 7 por 29, ¿cuánto da? Muy bien, Edward. La solución para y es 200 menos 7 por t, o sea que sería algo así como 200 menos 7 por 29. Fíjense que ya eso daría, eso ya produciría un y negativo. O sea que t solamente puede tener esos tres valores para que las soluciones sean enteras y estén entre 0 y 100. Digo entre 0 y 100 porque seguramente con ese t, con t igual a un valor mayor que eso, ya esto hace que se pase de 100. Listo. Entonces miren que esto produce las siguientes soluciones. Produce una solución para x y una solución para y. Entonces, Laura, si se hace por ensayo-error, de pronto podrías estarte perdiendo o omitiendo alguna de estas. Entonces, veamos. X es igual a menos 100 más 4t. Entonces, vamos a hallar primero las de x. Menos 100 más 4 por, y le doy el valor aquí a t. Entonces, cuando t es igual a 26, produzco x igual a 4. Cuando t es igual a 27, produzco x igual a 8. Y cuando t es igual a 28, produzco x igual a 12. Entonces uno diría, pero es que yo aquí le puedo dar 29 y produzco x igual a 16, sí, pero con 29 y ya negativo, entonces no es posible. Ahora miremos los valores de y. Y es, según la solución que vimos acá general, 200 menos 7 por t. 200 menos 7 por t. Entonces ya los valores para t son 26, 27 y 28. Entonces con 26 produzco y igual a 18. Con 27 produzco t igual a 11. Y con 28 produzco y igual a 4. Ya vimos que con 29 se produce un y negativo, o sea que estaría diciendo que el número de gallinas es menos 3, lo cual no tiene sentido en el contexto del problema. Entonces, ojo con esto. Todas las soluciones, no de la ecuación, sino del problema son estas de acá. Voy a copiar y pegar. Está el z. Entonces simplemente tengamos que z, x más y más z tiene que ser 100, entonces de ahí es que sacamos el z. Entonces, cuando x vale 4 y y vale 18, entonces 4 más 18 da 22. Para 100 faltan 78, que es múltiplo de 3. El número de pollos es múltiplo de 3. Cuando x es igual a 8 y y es igual a 11, la suma es 19, entonces para 100 faltan 81, que es múltiplo de 3. Y cuando x es igual a 12 y y es igual a 4, van 16. Para 100 faltan 84, que también es múltiplo de 3. Entonces esas son las soluciones del problema. La pregunta en el problema era, ¿cuántos gallos y gallinas y pollos que hagan un total de 100 se pueden comprar? Entonces la respuesta es, se pueden comprar utilizando alguna de estas tres configuraciones. 4 gallos, 18 gallinas y 78 pollos, o 8 gallos, 11 gallinas y 81 pollos, o 12 gallos, 4 gallinas y 84 pollos. No hay más soluciones. Y justamente yo les dije que ese problema era un problema clásico
Y esas son las soluciones que obtuvo el matemático chino que lo produjo, que lo propuso. ¿Cómo era que habíamos puesto? 100-fold problem. Aquí ustedes encuentran la solución, ¿cierto? Aquí está la historia, bueno, encuentran la solución general. Miren que la forma en la que plantean esta solución general es distinto. Yo les invito a que comparen con lo que propone Burton. Miren que en la solución general incluyen el número de gallos igual a 0. Bueno, nosotros aquí estamos exigiendo que sean positivas para que compre por lo menos, bueno, siendo estrictos, esa condición habría que agregarla en el enunciado. En las matemáticas uno no puede dejar como eso la interpretación. Pero yo creo que en el contexto práctico del problema está implícito que se compran de las tres aves, de los tres tipos de aves. Listo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces con eso, muchachos, terminamos la parte de ecuaciones diofánticas. Yo les dejo este ejercicio para que lo resuelvan. Y en el taller que está en construcción, ustedes se van a encontrar más ejercicios, ¿cierto? Aquí ya en la carpeta les puse un taller número 4, pero está en construcción porque me falta, ya le puse toda la parte de algoritmo euclidiano y máximo común divisor, pero hasta ahí voy, me falta agregarle la parte de ecuaciones diofánticas, ahí van a encontrar otros problemitas para que practiquen, similares a este. Listo, vamos ahora a ver el teorema fundamental de la aritmética, que digamos es como su nombre lo dice, ¿cierto? Es el teorema fundamental. Recordemos que la teoría de números es básicamente el estudio de los números enteros y sus propiedades. Pues bien, este teorema dice que cualquier número entero se puede factorizar en factores primos, por lo cual muchos textos dicen que la teoría de números es un estudio de los números primos, justamente porque los primos son los ladrillos con los que uno construye cualquier otro número. Entonces vamos a comenzar con la definición de número primo, por fin, que es una definición que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿No? Ustedes ya están familiarizados con esta definición. Sea, sea P un número entero mayor que 1. Un número entero P mayor que 1 es llamado un número primo o simplemente un primo si sus únicos divisores positivos son 1 y P. O sea, un número primo mayor que 1 es aquel que tiene dos divisores positivos, 1 y el mismo. Un entero mayor que 1 que no sea primo es llamado un número compuesto. Entonces, hay varias observaciones en relación a esta definición. Una es que un enunciado equivalente a la definición anterior es el siguiente. Un número P mayor que 1 es llamado un número primo si tiene exactamente dos divisores positivos. ¿Cuáles son los dos divisores positivos? 1 y el, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos divisores tiene 3? Ojo con cómo dice la pregunta. ¿Cuántos divisores tiene 3? A ver quién me responde. Muy bien, Juan Camilo. La respuesta es correcta. 3 tiene 4 divisores. 1, el mismo, menos 1 y menos 3. Pero ¿cuántos divisores tiene positivos? Solamente tiene 2. 1 y el mismo. Luego 3 es primo. Listo. Otra observación es que el 2 es el único primo par. Cualquier otro par mayor que 2 es compuesto. Ustedes serían capaces de demostrar esa afirmación, ¿cierto? Esta afirmación. 2 es el único primo par. Probarlo.
¿Cómo se prueba? A mí se me ocurriría absurdo. Exacto, por reducción al absurdo. Sea, entonces usted dice, sea m mayor que 2, un primo par. Suponga que usted quiere probar que es el único, entonces suponga que hay más. Niegue unicidad, entonces sea un número mayor que 2, primo, par. Y continúen a partir de ahí. Bueno, la contradicción sale en un solo renglón, ¿cierto? O en dos renglones máximo. El único primo par es el 2. De acuerdo a la definición, el número 1, el entero 1, no es ni primo ni compuesto. Más adelante, más adelante empezaremos a ver un montón de explicaciones de por qué el 1 hay que excluirlo de aquí de esta definición. Si el 1 fuera primo, entonces no habría primos. Y si el 1 fuera compuesto, se obtienen problemas. ¿Cierto? Se obtienen problemas. Entonces, el 1, el entero 1, juega un papel especial, que no es primo ni compuesto. Si consideráramos el 1 primo, entonces no habría cierta unicidad en el teorema fundamental de la aritmética y habría problemas. Y con respecto a la notación, de ahora en adelante usaremos las letras P y Q, ojo, en la medida de lo posible para denotar primos. Decimos en la medida de lo posible porque a veces no, pues por ejemplo, yo a veces estoy hablando del algoritmo de la división y al cociente se le denota con la letra Q y no necesariamente es primo, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, pues utilizaremos las letras P y Q para primos con subíndices P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Listo. Bueno, entonces antes de ir al teorema fundamental de la aritmética necesitamos unos resultados particulares. ¿Recuerdan que este corolario yo ya se los había mencionado? Este es un corolario del lema de Euclides. De hecho, en algunos libros aparece como lema de Euclides. ¿Ustedes recuerdan cuál era el lema de Euclides? Recordemos el lema de Euclides porque lo vamos a utilizar acá. El lema de Euclides dice que si A divide un producto y A es primo relativo con alguno de los factores, entonces A tiene que dividir al otro factor. Eso fue lo que vimos como el lema de Euclides. Entonces, como corolario de esto, tenemos este teorema que es tan importante que lo ponemos como teorema, ¿cierto? Y repito, ustedes cuando estén viendo, por ejemplo, teoría de anillos, ustedes van a encontrar este enunciado como, como lema de Euclides. Este enunciado dice que si un primo divide a un producto, necesariamente tiene que dividir a alguno de los factores. Y eso va a ser útil a la hora de definir qué es un ideal en un anillo, qué es un ideal primo y qué es un ideal maximal. Y eso va a ayudar a las demostraciones. Listo. Entonces vamos a demostrar este corolario del lema de Euclides. Entonces, sea P un primo. Y supongamos que P divide a un producto. ¿Qué tengo que demostrar? Que divide a alguno de los factores. Entonces hay dos casos. Si P divide a, si P, recuerden que esta línea hay que hacerla vertical. Si P divide a, se termina la demostración. Pues claro, hay que demostrar, ¿cuál es la tesis? Hay que demostrar que P divide a o P divide a B, y es una O.
Recuerden que para que la O sea verdadera, basta probar que se cumple alguna de las dos condiciones, alguna de las dos proposiciones. Y si esta ya se cumple, pues no hay nada que probar. Si P divide a A, se acabó la demostración. Listo. El caso interesante es si P no divide a A. Ah, bueno, ¿y por qué sé yo que estos son todos los casos posibles? P divide a A o P no divide a A. ¿Por qué no hay más casos? A ver quién me dice. Usemos un poquitico la lógica proposicional. O sea, hay solo dos casos. P divide Profe, a A tercero o P no divide. excluido. Exacto, que Eduardo lo dijo allí en el chat. Exacto. Dada una proposición P, se tiene que P es verdadera o no P es verdadera. No hay una tercera posibilidad, por eso se llama tercer excluido y eso es una tautología. Entonces aquí estamos usando eso. P divide a A o no lo divide. Si lo divide, no hay nada que probar. Y si no lo divide, entonces miren esta afirmación. El MCD, el máximo común divisor entre P y A, tiene que ser 1, ya que los únicos divisores positivos de P son 1 y P. Entonces pónganse a pensar, o sea, voy a hacer entre paréntesis un comentario que es algo más general, o sea, en general, el máximo común divisor entre un primo y otro entero es el primo o 1, dependiendo de lo que ocurra, o sea, dependiendo de si P divide a A o P no divide a A respectivamente. ¿Cierto? ¿Qué pasa si P divide a A? Entonces, si P divide a A, como P también divide a P, entonces P es un divisor común. ¿Y por qué es el más grande? Porque no hay más. Común. Para P y para A no hay más. Listo. Entonces, el máximo común divisor entre un primo y A es P cuando el primo divide a A. Y es 1 cuando no lo divide, ¿cierto? Cuando no lo divide, ¿cuáles son los divisores comunes? Los comunes solamente pueden ser dos, 1 y P. Pero P no es común porque P no divide a A. Entonces es 1. O sea que cuando un primo no divide a un entero, el primo y el entero tienen obligatoriamente que ser primos relativos. Entonces, por el lema de Euclides, ¿alguien va a decir algo? ¿Alguien por ahí prendió el micrófono para decir algo? Por el lema de Euclides, se concluye que P divide a B. Porque se cumplen observen ustedes que se cumplen las hipótesis del lema de Euclides. El lema de Euclides dice que si un número divide a un producto y él es primo relativo con alguno de los factores, entonces tiene que dividir al otro factor. Entonces aquí P divide a un producto y estamos diciendo que es primo relativo con uno de los factores. Entonces, por el lema de Euclides, necesariamente P tiene que dividir al otro factor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que P divide a A y que si no lo divide, entonces P divide a B. O sea que la conclusión es esta disyunción.
¿cierto? Porque pónganse a pensar un momentico también, bueno, no solamente por disyunción de casos y porque intuitivamente esto es correcto, pónganse a pensar un momentico en la lógica, ya voy. ¿Qué hemos probado? Hemos probado que si no es cierto que P divide a A, entonces P divide a B. ¿Cuál es el equivalente de esta inclusión, el equivalente disyuntivo de esta implicación? Desde la lógica hemos probado que P divide a A o P divide a B. ¿Cierto? Yo no sé si ustedes recuerdan en lógica que no P implica Q equivale a P o Q. No sé si hicieron la tabla de verdad para que vieran que esto es una tautología. ¿Listo? ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, profe, yo. Sí, Laura. En la conclusión, ¿por qué no podríamos decir que, pues, o no sé si se podría complementar con que así, pues, como por el lema de Euclides, P divide a el producto de A y B? No, esa es la hipótesis, ojo. Ojo, que aquí en este teorema esa es la hipótesis. De hecho, ese fue el punto de partida. Entonces aquí es donde lo estoy citando. ¿Por qué lo estoy citando acá? Porque por hipótesis tengo que P divide un producto al producto de A por B. Eso lo tengo por hipótesis. Y como aquí acaba de justificar que P es primo relativo con uno de los factores, entonces por el lema de Euclides tiene que dividir al otro factor. Entonces en la conclusión tengo que en este caso P divide a A y en este otro caso P divide a B. O sea que en la conclusión tengo la disyunción de casos. Y aquí lo estoy justificando un poquito de manera más formal usando la lógica proposicional. O sea que acabamos de demostrar en este segundo caso, acabamos de demostrar esta implicación de acá. Que si P no divide a A, entonces P divide a B. Lo que equivale por tautología a esto. Sí, Laura. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Se tiene que 3 divide a 18. Claro, 18 es 6 por 3. Resulta que el entero 18 se puede factorizar. El entero de 18 se puede factorizar así. Estas son todas las posibles factorizaciones de 18. 1 por 18, 2 por 9, 3 por 6. Y observen que el hecho de que 3 divida a estos tres productos y 3 sea un primo, él siempre divide, en cada caso se tiene que dividir a alguno de los factores. En este caso se tiene que dividir a 18, en este caso se tiene que dividir a 9 y en este caso se tiene que dividir a ambos factores, lo cual está de acuerdo con el teorema anterior. O sea, en última, si un primo divide a un factor, perdón, divide a un producto, tiene que dividir a alguno de los factores. Y miren este otro ejemplo. 4 divide a este producto. 10 por 2, o sea 20. 4 divide a 20, pero 4 no divide a ninguno de los dos factores. No divide a 10 y tampoco divide a 2. Esto contradice el teorema anterior, el corolario del lema de Euclides. Que aquí estoy exhibiendo un ejemplo de un número que divide a un producto, pero no divide a ninguno de los factores. Eso contradice este enunciado. No, profe. Exacto, por lo que Juan Camilo dijo en el chat. No es una contradicción porque 4 no es primo. Listo. Resulta que este enunciado se puede extender por inducción a un número finito de factores, que esto lo llamo yo aquí corolario 1, cuya demostración queda como ejercicio. La demostración se hace muy fácil por inducción, pero háganlo. O sea, esto dice que si un primo divide a un producto de enteros, sin importar cuántos factores tenga ese producto, entonces el primo tiene que dividir a sub k para algún k. Es decir, dicho en palabras, si un primo divide a un producto de cosas, entonces ese primo tiene obligatoriamente que dividir a alguno de los factores. Ya miren que eso es esto mismo, pero aquí solo tengo dos factores. Aquí yo tengo un número finito de factores. Entonces hagan inducción sobre n
el paso base lo tienen acá, o sea, el paso base ya no hay que hacerlo, este sería el paso base de la inducción. Y suponga, ¿cómo sería el paso inductivo? Suponga que P divide a un producto con n-1 factores y demuestre que P, bueno, hay que escribirlo bien. Suponga, ¿cuál sería la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción es todo un condicional, ¿cierto? O sea, que si P llega a dividir a un producto de longitud n-1, entonces P divide a alguno de los factores. ¿Y cuál es la tesis en el paso inductivo? Que si P llega a dividir algún producto de longitud, una unidad mayor, en este caso, un producto de longitud n, entonces P divide alguno de los factores. Escríbanlo, que es un ejercicio interesante. Y tenemos otro corolario que yo sí voy a demostrar, pero les estoy haciendo trampa, porque lo voy a demostrar basado en el corolario 1. Pero repito, el corolario 1 es una consecuencia directa del teorema que acabamos de probar y un argumento inductivo. Entonces, bueno, la idea es que ustedes aprendan a escribir muy bien esos argumentos, por eso lo dejo como ejercicio y también para ahorrar tiempo de la clase, porque la demostración del teorema fundamental de la aritmética la voy a hacer por el camino largo. Así lo elegí porque me parece que conceptualmente es bien interesante. En el taller ustedes se van a encontrar un ejercicio en el que van a encontrar un ejercicio más, una forma más corta de hacer. Pero antes de eso, vamos a este. ¿Qué dice este corolario? Este corolario solo es para primos. Que si P divide a algún producto de primos, donde todos los factores son primos, entonces P tiene que ser, no dividir, sino que ser exactamente igual a alguno de los factores. Entonces la demostración es como sigue. Por el corolario 1, ¿qué se tiene? Si le aplicamos a este caso el corolario 1, que P divide a un producto, entonces P tiene que dividir a alguno de los factores. En este caso, entonces, si P divide a todo este producto, entonces necesariamente por el corolario 1, P tiene que dividir a alguno de los factores, a algún Q sub K para algún K. Para algún K con K entre 1 y N. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí Q sub K, todos esos factores son primos, entonces como Q sub K es primo, entonces, ¿qué puedo decir de P? Tengo que P es un divisor primo de otro primo. ¿Qué puedo decir de P? ¿Qué dicen ustedes? Muchachos, si Q sub K es primo y tengo que P lo divide, ¿qué puedo decir de P? Por definición de primo. Que P es igual a K o es igual a 1. Ojo, acá no. Perdona, Q sub K. Que P es igual a 1 o P es igual a Q sub K. Claro, porque es que Q sub K es primo. Y por definición, entonces, sus únicos divisores positivos, y aquí estamos con positivos todo el rato, si yo en la hipótesis de este corolario estoy diciendo que todos son primos, porque son mayores que 1 por definición, entonces P es igual a 1 o P es igual a Q sub K. Y como P no es 1, por ser primo, entonces necesariamente P es igual a Q sub K. Y es importante estos dos corolarios del corolario del lema de Euclides son importantes en la demostración de nuestro teorema fundamental.
que viene el teorema fundamental de la aritmética. ¿Listo? Está enunciado de esta manera. Muchas veces nos vamos a referir a él como TFA. Entonces uno diría, pero es que decirle TFA puede confundirlo con el teorema fundamental del álgebra. Pues sí, pero es que depende del contexto, depende del contexto. Nosotros aquí no hemos, bueno, el teorema fundamental del álgebra es para hallar raíces para garantizar la existencia de raíces de polinomios. Nosotros aquí no nos hemos metido con eso, entonces en ocasiones nos vamos a referir a él así. Entonces el teorema, de hecho este teorema lo enseñan en la escuela. A uno en la escuela le dicen que todo entero positivo mayor que 1 es primo o es producto de primos. Y eso es lo que justifica que yo siempre puedo descomponer un número en factores primos. Pero este teorema me está dando una parte de existencia y otra parte de unicidad. Me está diciendo que esa factorización del entero n como producto de primos es única, excepto por el orden en el que aparecen los factores. Entonces, la demostración la vamos a partir en dos pedazos. En una parte que me habla de existencia, que es que todo entero se puede escribir. Aquí está escondido el cuantificador existencial. O dicho de otra manera, para todo entero n mayor que 1, existen primos P1, P2 hasta P sub k, tal que n es igual a P1 por P2 por hasta P sub k. O sea, miren que ahí hay escondido un cuantificador existencial. Esta parte de existencia es la que yo elegí demostrar por el camino largo. ¿Sí? Que ustedes en el taller, que es un taller que yo tengo aquí en construcción, van a ver que esta parte de existencia se puede hacer por un camino más corto. De hecho, si ustedes van al texto de Rosen la hace por contradicción. Yo la voy a hacer aquí de manera directa y me gusta mucho este camino largo por dos razones. Primero, porque utiliza el principio del buen orden, que ya hemos visto que es como la base a partir de la que hemos construido todo lo demás. Y porque no es exactamente constructiva, pero sí dice cómo es que un número se factoriza. O sea, dice cómo hacerlo. Y ese cómo hacerlo está basado en el principio del buen orden. Vamos a ver. Entonces, sea n mayor que 1. Sea n mayor que 1. Entonces, hay dos casos, ¿cierto? Entonces, n, otra vez tercer excluido, n es primo o n es no primo. Es decir, listo. Entonces, si n es primo, no hay nada que probar. Algunos autores prefieren poner este enunciado así, como yo lo dije en palabras. Todo entero positivo, ¿es primo o es producto de primos? Porque es que, digamos que aquí estamos cometiendo, si somos estrictos, si somos excesivamente rigurosos, estamos cometiendo una imprecisión. O sea, si n es primo no hay nada que probar. ¿Cómo que no hay nada que probar? Si lo que había que probar es que él es producto de primos. Si él es primo, él es producto de primos. Siendo estrictos, ahí no hay ningún producto. O sea, sería un producto de longitud 1. Entonces, bueno, ahí cometamos esa imprecisión. No importa. ¿No? Digamos que no es fundamental aquí. Si n es compuesto, entonces, ¿qué significa que sea compuesto? Si nosotros vamos a la definición. Ser compuesto es la negación, según la definición, es la negación de ser primo. ¿Y eso qué significa?
Díganme ustedes en palabras, ¿qué significa que un número sea compuesto? Profe, que se puede expresar como el producto de primos. No, eso es lo que queremos probar. No me puedes decir eso porque eso es lo que Profe, que queremos tiene, demostrar. Sí, María pues, Fernanda. pero también podemos hablar en cuanto a los divisores, pues que tiene más, Exacto. hablando de un número compuesto. ¿Cómo niega uno esta definición? Es que miren que ser compuesto es la negación de ser primo. ¿Y cuál es la negación de esto? Ser primo es que sus únicos divisores positivos son 1 y P. ¿Cuál es la negación de esto? Como dijo María Fernanda. Entonces, si n es compuesto, entonces n tiene otros divisores positivos diferentes de 1 y de n. O sea, además de 1 y n, porque un número siempre tiene esos dos divisores, por lo menos, siempre 1 y el mismo son divisores de n. Estoy diciendo que si es compuesto es porque tiene otros divisores positivos diferentes de 1 y de él. Es decir, existe un entero de tal que d dividida n y tiene que estar estrictamente en este rango de valores, ¿cierto? ¿Cómo es positivo? O sea, estoy diciendo que d, bueno, aquí uno podría ser un poquito más preciso y poner existe al menos un. Existe al menos un, ¿cierto? Al menos un entero porque pueden ser varios. Existe al menos un entero positivo d, que es divisor de n y que es diferente de 1 y diferente de n. O sea, en principio, lo único que podemos decir de d, hagámoslo aquí como una aclaración aquí al margen, lo único que uno puede decir de d es que es distinto de 1 y distinto de n. En principio, esto es lo único que uno puede decir. Eso fue lo que dijimos aquí en palabras. Pero como es positivo, entonces es mayor o igual que 1. Pero como no es 1, entonces es mayor estricto que 1 y eso justifica esta parte. Ahora, como d divide a n, por teorema que vimos por allá al comienzo de divisibilidad d, el valor absoluto de d es menor o igual que el valor absoluto de n, pero como ambos son enteros positivos, puedo quitar los valores absolutos. Y como se tiene que no se da la igualdad, entonces eso es lo que significa. O sea que de ahora en adelante, o sea, esto yo lo expliqué al margen, porque a uno nunca le explican esto, muchachos, y me parece importante, pues, todos los autores lo asumen como si fuera muy claro, bueno, e intuitivamente sí es cierto, pero aquí lo estoy explicando. Si un número es compuesto, tiene que tener por lo menos un divisor distinto de 1 y distinto de él. Es decir, entre 1 y él con las desigualdades estrictas. Entonces vamos a definir este conjunto. Muchachos, me disculpan un momentico, por favor. Listo, qué pena. Por aquí Juan Camilo Marín está haciendo una pregunta muy buena en el chat. Y por eso el 1 no es compuesto. Y por eso también no es primo. Hay que excluirlo de la definición. Porque no cumple ninguna de las dos cosas. ¿Cierto? Profe, Sí, Laura. pues justo por eso, porque el primo no es ni compuesto ni es primo, entonces el 1 es un número El 1 es un número especial. igual que el 0, o el 0 sí.
Pues no sé, porque El el 0 cero es tampoco. compuesto. Ah, bueno, sí, por las cosas que hemos hablado en clases anteriores. Cualquier número divide a 0, exacto. Cualquier número Ujú. divide a 0. Tiene infinitos divisores. Entonces tiene divisores distintos de uno y de él. Pero Ok. bueno, no. Bueno, acabo de cometer una imprecisión. Acabo de cometer una imprecisión, Laura. ¿Por qué? Porque es que esta división es para los enteros mayores que 1. Porque es que realmente es para los enteros positivos. Uno podría extender todo esto a los enteros negativos y decir, por ejemplo, que el -3 es primo, que el -4 es compuesto, pero eso no tiene ningún interés en el desarrollo de la teoría. Eso no produce cosas nuevas. Por un comentario que hicimos por allá muy al comienzo en la definición de divisibilidad, que dijimos que los divisores de un número siempre ocurren en pares, entonces basta mirar los divisores positivos. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Listo, entonces vamos a definir este conjunto. Sea S el conjunto de los D pertenecientes a los enteros positivos, tales que D divide a N y D está entre 1 y N. Este conjunto es no vacío. Es no vacío porque existe al menos un elemento que cumple esas dos condiciones. Existe al menos un divisor de N que está entre 1 y N porque estamos en el caso en el que N es compuesto. Fíjense que este conjunto es vacío si N fuera primo. Entonces miren que aquí tenemos un conjunto no vacío, de enteros positivos. Entonces el principio del buen orden dice que este conjunto tiene que tener un elemento mínimo. Entonces como ese es no vacío y es de enteros positivos porque así está definido, ¿cierto? Por eso yo fui enfático aquí. Estamos en la teoría de divisibilidad, por lo que acabo de comentar cuando Laura hizo la pregunta sobre el cero. Solamente interesan los divisores positivos. O sea, la noción de primo, la noción de compuesto y toda la teoría que uno desarrolla de divisibilidad es para enteros positivos, aunque hay propiedades que se cumplen también para los negativos, pero que no producen nada nuevo. Entonces, por el principio del buen orden, se sigue que S tiene un elemento mínimo. El cual denotamos por P1. Vamos a denotarlo por P1. O sea, con esto estamos diciendo varias cosas que voy a aclarar aquí entre paréntesis. Al decir que P1 es el elemento mínimo de S, estamos diciendo varias cosas. Estamos diciendo primero que P1 pertenece a S, porque por definición el mínimo de un conjunto pertenece al conjunto. Distinto a lo que va a ocurrir en el curso de análisis cuando hablen de ínfimo y de supremo. El ínfimo de un conjunto y el supremo de un conjunto no necesariamente son elementos del conjunto. Y estamos diciendo además que P1 es menor o igual que D para cualquier otro D. O sea que ¿quién es P1? Este conjunto es un conjunto no vacío de enteros positivos. Por el principio del buen orden tiene un elemento mínimo que estamos denotando por P1. O sea que P1 es el divisor de N que está entre 1 y N más pequeño. Entonces, necesariamente tiene que ser primo y lo vamos a probar a continuación. Afirmamos que P1 es primo. Afirmamos que P1 es primo y vamos a hacer la prueba de esta afirmación. En efecto, vamos a hacerla por
reducción al absurdo. Si P1 no es primo, o sea, si es compuesto, si P1 no es primo, entonces, ¿qué significa que no sea primo? O sea, que sea compuesto. Ya sabemos, por eso me tomé la molestia de explicarlo bien cuando algo no es primo. Entonces existe Q tal que Q divide a P1 y Q está entre 1 y P1, ¿cierto? Si P1 no es primo, es porque él tiene algún divisor distinto de 1 y de él. O sea, innecesariamente porque como es un divisor positivo, tiene al menos un divisor positivo distinto de 1 y de él, entonces tiene que ser mayor que 1, pero estrictamente menor que él. Creo que eso ya está claro. Listo. Entonces, y como P1 divide, como Q divide a P1, y a su vez dijimos que P1 divide a N. ¿Por qué? ¿Por qué P1 divide a N? Porque P1 pertenece a S y los elementos de S son divisores de N. Entonces, si P1 no fuera primo, es porque yo sería capaz de encontrar otro divisor de N más pequeño, contradicción con la minimalidad de P1. Miren que aquí, por propiedades de divisibilidad, ¿qué se sigue? Como Q divide a P1 y a su vez P1 divide a N, entonces Q divide a N, ¿cierto? Entonces Q divide a N y además se cumple que Q está entre 1 y P1, pero a su vez P1 es menor que N, por lo que Q pertenece a S y esto contradice la minimalidad de P1. Entonces, repito en palabras el argumento. Tome un número compuesto. Miren que aquí ya esta demostración nos está enseñando cómo proceder en el caso práctico. Tome un número compuesto. Que sea compuesto significa que tiene factores distintos de uno y de él. Coja el más pequeño de esos factores, el cual existe garantizado por el principio del buen orden. Lo que estamos probando aquí es que el más pequeño de los divisores distintos de uno y de él tiene que ser primo. En caso contrario, usted sería capaz de encontrar otro divisor más pequeño entre uno y él. O sea que sería un elemento de S más pequeño que el mínimo de S, lo cual es absurdo. Listo. Pregunto, ¿esta parte está claro? ¿Está clara? Por ahí está Mateo. Sí, Sí está Mateo. ¿Recibiste la respuesta que te mandé al correo con sí, ya, sobre los libros? sí, ¿Por qué sí, estás ya. interesado por qué estás interesado en esos libros? ¿Estás interesado en aprender francés o Sí, en parte por eso y pues también porque la verdad yo no sé cómo escriben matemáticas los franceses, entonces también me da curiosidad. Ah, bueno, es difícil seguirlos, pero aquí te vas a Sí, encontrar un problema. ¿Sabes por qué? Cómo se dice primo en francés? ¿Alguno sabe? Bueno, por lo que pregunté, tal vez no les interesa. En francés, primo se dice premier. Y resulta que primer también se dice así. Entonces, entonces se encuentra uno con un problema porque
si uno va a decir esta frase en francés, el primer número primo, ¿cuál es el primer número primo? El 2, ¿cierto? Ese es el primer primo que uno se encuentra en la sucesión de naturales. Pero en francés esa frase se vuelve un problema porque primer se dice así y primo también se dice así. Entonces se encuentra uno ese problema. Te lo advierto pues por si estás leyendo los libros que me preguntaste y te encuentras esa frase. Está bien. Listo, Gracias entonces, por la advertencia. listo, Mateo. Así P1 es primo. Listo. Como P1 divide a N, entonces, ¿eso qué significa? ¿Y por qué P1 divide a N? Pues porque así se definieron los elementos del conjunto S, como los divisores de N, que están entre 1 y N. Estamos diciendo que P1 es el más pequeño. El hecho de que sea el más pequeño obliga a que sea primo. Entonces, como P1 divide a N, entonces eso significa que N se puede escribir como P1 por N1 con N1 necesariamente entre 1 y N. Entonces, bueno, ya voy a explicar por qué esa desigualdad, pero miremos una cosa aquí, muchachos. O sea, esta demostración es muy bonita porque nos está diciendo cómo proceder. Coja un compuesto. Si es compuesto, tiene divisores distintos positivos de uno y de él. Coja el más pequeño y ya ese va a ser el primer factor primo en la factorización del número. Ahora, ¿por qué tiene que ocurrir esto? Bueno, lo primero es que la explicación es muy similar a la de ahora. N1 tiene que ser positivo, ¿cierto? Pues porque estamos tratando, no puede ser, no puede ser 0, porque si n1 fuera 0, entonces n sería 0, y por hipótesis estamos con números mayores que 1. Y no puede ser negativo por lo mismo, porque si p es positivo y este es negativo, entonces n sería negativo. Entonces necesariamente es mayor o igual que 1. Ahora, ¿por qué no puede ser 1? Porque si fuera 1, entonces n sería igual a un primo y entonces no se puede porque n es compuesto. Entonces necesariamente n1 es estrictamente mayor que 1. ¿Y por qué tiene que ser estrictamente menor que n? O sea, en principio se tiene que si es divisor de n1 divide a n, entonces por el teorema que mencioné por allá de la primera parte de divisibilidad es menor o igual que n. ¿Por qué tiene que ocurrir la desigualdad estricta? Porque si n1 fuera n, entonces lo reemplazo acá y entonces eso obligaría a que P1 es igual a 1, lo cual es absurdo, porque estamos diciendo que P1 es primo y un primo siempre es mayor que 1. De hecho, P1 está en este conjunto, o sea que de entrada se cumple esta desigualdad. Listo. Entonces, se tienen dos casos para N1. Se tienen dos casos para N1. Los voy a poner aquí con asterisco. ¿Cuáles son los casos? ¿Es primo o es compuesto? Si N1 es primo, termina la demostración. Claro, porque si N1 fuera primo, como P1 ya lo es, entonces ya logré escribir N como producto de primos, que eso es lo que se quiere probar aquí en la parte de existencia. En la parte de existencia queremos probar que todo positivo es producto de primos. Entonces ya se terminaría la demostración. La parte interesante esta es si N1 es compuesto. Si N1 es compuesto, entonces se repite el argumento anterior para obtener
un primo para obtener un factor primo de N1. Voy a llamarlo P2, tal que N1, o sea, le aplicamos a este número compuesto N1 exactamente el mismo argumento que le aplicamos, todo este argumento que le aplicamos a N para obtener de él un factor primo. Y aquí lo llamamos P1, aquí lo vamos a llamar, para este lo voy a llamar P2, tal que ese N1 se puede escribir como un primo por N2 con ese N2 mayor que 1 y menor que el número al que le estoy aplicando el argumento. Esto es hasta el momento que tenemos para n, que lo logramos escribir como P1 por N1, es decir, como P1 por P2 por N2, y tengo que 1 es menor que N2, menor que N1, y por allá habíamos dicho que N1 era menor que N. ¿Cierto? O sea que esta primerita parte de la demostración es la que nos dice cómo proceder. Si el número es compuesto, encuéntrele un divisor positivo. El conjunto de los divisores positivos distintos de 1 y distintos de L es no vacío. Coja el más pequeño y ya está garantizado por lo que acabamos de probar que ese más pequeño es primo. O sea que el número en cuestión usted lo logró escribir con algo, como algún primo por otro. Si ese otro es primo, ya acabó. Si no es primo, repita el argumento. Coja el conjunto de todos los divisores positivos de este número que están entre 1 y él y coja el más pequeño. Ese más pequeño llámelo P2, con seguridad va a ser primo, y entonces así va factorizando. O sea, ya se entendió cuál es la idea de por lo menos de la parte de la existencia. Entonces, de nuevo se tienen dos casos. De nuevo se tienen dos casos. Los voy a poner aquí con un guión. Si N2 es primo, ya tenemos la escritura de N como producto de primos. O sea, si este N2 que hay acá fuera primo, entonces ya N es producto de primos. De N como producto de primos. Si N2 es compuesto, ¿qué hacemos? Muchachos, si N2 no es compuesto, ¿qué hacemos? Perdón, si N2 no es primo. Si N2 no es primo, es decir, si N2 es compuesto, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, ¿cierto? Si N2 no es primo, repetimos el proceso y obtenemos que N es igual a P1 por P2 y le estamos aplicando el proceso a este compuesto. Entonces ese compuesto lo vamos a poder escribir como un primo por N3 con P3 primo y tengo esto, N3 mayor que 1 y menor que N2, que ya sabíamos que N2 era menor que N1 y ya sabíamos que N1 era menor que N. O sea que si seguimos escribiendo esto, muchachos, no vamos a terminar la demostración nunca, porque entonces de nuevo se tienen dos casos para N3. Si es primo, acabamos, y si no, hay que repetir el proceso.
Entonces lo que uno hace en este tipo de demostraciones es escribir lo siguiente. Y hay que garantizar porque el proceso se termina en un número finito de pasos, eso hay que garantizarlo. Continuando de esta manera, se obtiene una sucesión decreciente se obtiene esta sucesión decreciente. Miren, tengo esta que estamos, vamos a escribirla en orden descendente. Entonces n es más grande que n1, más grande que n2, más grande que n3, etcétera. Y todos esos números siempre son mayores que 1. Entonces, ¿cómo justificamos que el proceso tiene que terminar en un número finito de pasos? Porque es que esta sucesión no puede ser infinita, porque si fuera infinita, estaríamos diciendo que hay infinitos enteros entre 1 y n, lo cual no es cierto. Entonces obtenemos esta sucesión decreciente, la cual debe ser finita. Y eso está claro. La cual debe ser finita. Así, después de un número finito de pasos, después de un número finito de pasos, digamos que el que se obtiene en el paso K-1, miren, en el primer paso obtuvimos N1, en el segundo paso N2, en el tercer paso N3, o sea que en el paso K-1 tiene que obtenerse algún primo. O sea, en algún momento se tiene que obtener algún primo. Debe ser primo. ¿Por qué? Porque si no fuera primo, el proceso continúa. Y aquí está, y ya quedó claro que esta sucesión no puede decrecer indefinidamente porque entre 1 y n solo hay un número finito de enteros positivos. ¿Cuántos? N. O sea que realmente este proceso, a lo sumo, termina en n pasos, a lo sumo, ¿cierto? Pues a lo sumo, eso es una cota muy grande, realmente termina en menos pasos. Entonces, en algún momento este n que se obtiene acá tiene que ser primo, repito, porque si no fuera primo, entonces el proceso continúa y estoy diciendo que para en algún punto. Esto es n poderse escribir, se puede escribir, perdón, dije una barbaridad, como P1, P2, P3 por P sub K menos 1, y a este lo vamos a llamar P sub K, con P sub K igual a N sub K menos 1. Claro, ¿por qué lo estoy llamando P sub K? Porque fíjense que, digamos que si el proceso hubiera terminado aquí, si este fuera primo, entonces a este lo llamo P4. Es simplemente para, no es que haya que llamarlo así, pues, o sea, si este fuera primo, ya la demostración se acaba y ya tengo a n escrito como producto de primos. Bueno, la demostración no, la parte de existencia de la demostración, que queda faltando la unicidad. En la unicidad es donde juegan un papel fundamental el lema de Euclides y sus corolarios. Entonces a este lo va a llamar P4 si aquí se termina el proceso. Entonces, si el proceso se termina aquí, si este ya es primo, entonces a ese lo voy a llamar PK. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que N es producto de primos. Y eso es lo que dice la primera parte del teorema fundamental de la aritmética. Muchachos, entonces yo escogí esta manera larga de probar esa parte de existencia, repito, es como la cuarta vez que lo digo, porque nos dice cómo proceder.
nos dice que cómo factorizar un número compuesto, pues coja los divisores entre 1 y y coja el más pequeño. Esta demostración garantiza que ese más pequeño tiene que ser primo, entonces escríbalo como SP1 por algo y aplíquele lo mismo a ese algo. Si ese algo es primo, terminó, y si no, repita y repita y repita, y así es que uno factoriza números. Esto es lo que garantiza lo que le enseñaban a uno en la escuela. Por eso me parece bonita la demostración. Que uno coge el número n y uno empieza con el primo más pequeño. Y empieza por aquí aparece un P sub k hasta que termina. Entonces n es el producto de estos primos. O sea, esto está fundamentado en la demostración que acabamos de hacer. Ahora bien, si usted quiere hacer una demostración más corta, y yo aquí todavía no he colgado el taller, un taller número 5, pero ya lo empecé a digitar. Miren que yo aquí, en el segundo punto, les pongo, use el principio de inducción matemática 2 para probar la parte de existencia del teorema fundamental de la aritmética. Esto es, demuestre que todo entero, decir mayor o igual que 2 es lo mismo que decir estrictamente que 1 es primo o se puede escribir como producto de primos. De hecho, ustedes hicieron eso en fundamentos de matemáticas. ¿Alguno lo recuerda? Ninguno. Bueno, vamos a recordar tiempos aquellos. Les voy a mostrar por si la quieren pastelear. La idea es que traten de hacerlo. Fund matemáticas. Aquí en las diapositivas de estudio del curso, presentaciones de las clases, en la parte de inducción matemática, por allá al final hablaron del principio de inducción completa o principio de inducción fuerte. Y miren lo que prueban acá. Miren, prueban, aquí está, esta es la demostración o sea, se puede ser así de corta la que acabamos de hacer, utilizando el principio de inducción matemática 2. ¿Listo? Los invito a que la miren si quieren, pero traten de escribirla ustedes. Sí, Laura, también entra en el parcial. Esta parte de teorema fundamental de la aritmética y números primos. Hasta ahí va el parcial, justamente. O sea, el tema del parcial lo termino en la semana después de Semana Santa. Listo. Vamos ahora a la parte de unicidad. En esta parte de unicidad hay que probar. En esta parte de unicidad hay que probar que esta escritura como producto de primos es única, salvo el orden de los factores. ¿Y cómo probamos unicidad? Entonces supongamos que hay dos escrituras. O sea, supongamos que el entero n supongamos que el entero n se puede escribir de dos maneras como producto de primos. Entonces supongamos que se puede escribir, se puede factorizar como P1, P2, hasta PR como producto de primos y como Q1, Q2 hasta Q sub S. O sea, supongamos que se puede factorizar de dos maneras, un producto de longitud R y otra un producto de longitud S. Pues no le quita generalidad si nosotros suponemos que R es menor o igual que S, pues porque si S es menor o igual que R, pues renombre las cosas y listo. Donde los P sub I y los Q sub J son primos para I entre 1 y N y J entre 1 y S.
y tales que P1 es menor o igual que P2, menor o igual que PR, y Q1 menor o igual que Q2, menor o igual que Q sub S. Es decir, ya la primera parte del teorema ya nos garantiza que todo entero se puede escribir como producto de primos. Pues bien, coja y escríbalo como producto de primos y organice esa factorización de manera no decreciente. O sea, organícelos de menor a mayor, incluyendo igualdades, porque estos dos factores pueden ser el mismo, qué sé yo. Listo, esto no le quita generalidad al argumento que vamos a dar. O sea, supongamos que n tiene dos factorizaciones distintas, en las cuales, como producto de primos, en las cuales organizamos los factores de manera no decreciente. Eso se puede hacer. Listo, entonces como P1 divide a todo este producto, ¿cierto? Obvio. Si todo este producto que es n se puede escribir como P1 por otra cosa, es porque P1 divide a n, o sea, a todo este producto. Entonces, ¿qué se sigue del corolario 2? Se sigue del corolario 2. ¿Se acuerdan lo que decía el corolario 2? Que si un primo divide a un producto de primos, entonces es porque él tiene que ser alguno de estos. Eso era lo que decía el corolario 2. Si P divide a un producto de primos es porque P tiene que ser igual a alguno de esos. Entonces, se sigue que P1 es igual a Q sub K para algún K. Para algún K con 1 menor o igual que K. Para algún K entre 1 y S. Luego P1 tiene que ser mayor o igual que Q1. ¿Por qué? A ver quién me dice por qué. ¿Quién lo nota? ¿Alguno lo nota, muchachos? ¿Por qué P1 tiene que ser mayor o igual que Q1? Pues es que lo estamos diciendo acá. Q sub K es mayor o igual que Q1. Sí, porque escogí en esta factorización, escogí que Q1 es el más pequeño de todos, o sea, escogí organizarla de manera no decreciente. Entonces, como Q sub K es alguno de estos, puede que él mismo, no sé, entonces, y P1 es igual a Q sub K, entonces P1 es mayor o igual que Q1. Listo, por un argumento análogo, argumento análogo como Q1 divide todo este producto de primos, entonces Q1 tiene que ser igual a alguno de estos, entonces se obtiene Q1 mayor o igual que P1. ¿Qué se sigue entonces? Por tanto, P1 tiene que ser igual a Q1. Y entonces, listo, si P1 es igual a Q1, cancélelo aquí en esta igualdad a ambos lados. ¿Y qué obtiene? P2 por P3 multiplicado hasta PR igual a Q2 por Q3 hasta QS. Se repite el proceso.
O sea, ¿cuál es el proceso? Que P2 divide a todo este producto que hay al otro lado. Entonces, por corolario 2, tiene que ser alguno de estos factores. Eso quiere decir que P2 es alguno de estos. O sea que es mayor o igual que Q2 porque Q2 es el más pequeño que queda allí. Y si se hace el argumento de aquí para acá, entonces Q2 es mayor o igual que P2. O sea, se repite el proceso y se obtiene P2 igual a Q2, entonces se puede cancelar. Por lo cual, o sea, cuando digo se repite el proceso, es que aplique un argumento casi que calcado. Entonces, ¿qué se obtiene acá? P3 por P4 multiplicado todo hasta PR debe ser igual a Q3 por Q4 todo hasta QS. O sea, lo que nos está permitiendo hacer este argumento es que los organicé, ese producto de factores primos que ya existe por la primera parte de la demostración, los organicé en orden, no es correcto decir en orden ascendente, sino lo correcto es decir en orden no decreciente. O dígalo mejor, en orden natural. Este es el orden natural que hay en los naturales. Uno cómo ordena los naturales, de menor a mayores. Entonces, los conjuntos naturales, el conjunto de los naturales es un conjunto bien ordenado. Entonces se continúa el razonamiento. Se continúa el razonamiento de la misma manera. O sea que si yo continúo ese razonamiento de la misma manera, se van a obtener aquí cosas, se van a empezar a cancelar y se van a cancelar, pero ojo que nosotros supusimos que la longitud del producto de la izquierda es menor o igual que la longitud del producto de la derecha. Vamos a probar que es igual. ¿Qué ocurriría si fuera estrictamente menor? Si el índice R es menor que el índice S, entonces eventualmente se obtiene que al otro lado ya no me quedaron más cosas para cancelar. O sea, si R fuera estrictamente menor que S, cancelo este con el que sigue, y a la final este, y aquí quedaron sobrando cosas. O sea que se obtendría que 1 es igual a Q sub R más S, y de ahí en adelante seguirían varios enteros hasta Q sub S, lo cual es absurdo. Porque estaría escribiendo 1 como producto de primos, y por definición de primo, un primo es mayor que 1, o sea que estaría diciendo que un producto de números mayores que 1 me da 1, absurdo. Pues Q sub J es mayor que 0, es mayor que 1 para todo J, entre 1 y S, en particular para todos estos J, R más S, listo. Entonces, esto muestra que ¿qué? Que R es igual a S, porque en principio R es menor o igual, así lo supusimos. Y por eso, ¿por qué no le quita generalidad a la demostración? Pues porque perdón, me fui muy arriba. Si fuera al revés, si S fuera menor o igual que R, entonces aplica el argumento pues de la otra manera y llega a lo mismo. Y, o sea, que estoy diciendo que las dos factorizaciones tienen la misma longitud. Cuando digo longitud me refiero a la cantidad de factores, y ya hemos probado que Q1, P1 es igual a Q1, P2 es igual a Q2, etcétera, hasta PR igual a QS, que es QR. Es decir, la factorización de n como producto
de primos es única. Y hay que hacer la claridad salvo el orden de los factores. Salvo el orden de los factores. Es más, podemos decir más aún, y eso lo vamos a decir enseguida en un corolario porque resulta ser tan importante que hay que decirlo. Realmente esa factorización queda únicamente determinada cuando los factores se organizan en su orden natural. Ahí sí es única. Cuando les impongo un orden, ¿cuál? El orden que imponen los naturales, entonces ahí sí queda única. Y terminamos la demostración del teorema fundamental de la aritmética. Listo. Preguntas sobre esta demostración, que yo sé que se nos llevó toda la clase, podría volverse muy tediosa, pero para mí era muy importante explicarla paso a paso, porque ustedes la pueden ir a leer a los libros. Pero la esencia, yo quería que ustedes captaran la esencia de la demostración del teorema. ¿Queda clara la prueba? ¿Hay preguntas? Listo, Felipe, muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? Listo. De ese teorema, bueno, vamos a ver pues, un ejemplo para que recordemos los viejos tiempos de la escuela. Escriba 360 como producto de primos. Entonces, la demostración que acabamos de hacer garantiza y justifica este proceso. Yo cojo 360. Entonces, ¿es primo o es compuesto? Entonces uno dice, bueno, es primo si sus únicos divisores positivos son 1 y 360, pero como es par, entonces tiene un divisor positivo, el 2, que va entre 1, que está entre 1 y él. Y es el más pequeño de todos. Entonces el teorema fundamental de la aritmética, sobre todo la demostración que hicimos, dice, bueno, no, coja ese primerito. Y entonces divida entre 2, la mitad es 180 y usted ya tiene aquí 360 escrito como un primo por otra cosa. Entonces la pregunta es, si esa otra cosa es prima, es un número primo, terminó de factorizar. Si no, continúe. Pues bien, como este es par, entonces de nuevo, cojo el factor más pequeño y lo hago. Entonces, ¿qué tengo? Que 360 es 2 por, este sería el segundo factor primo por otra cosa. Luego la misma pregunta. Si ese es primo, terminó, pero sabemos que no es primo, porque tiene como factor primo más ¿cuál es el divisor más pequeño de todos? El 2. Por eso es que tal vez a uno en el colegio nunca se lo supieron justificar, pero uno tiene que coger es aquí los primos y los más pequeños. ¿Por qué los primos? Pues en la demostración tuvo que haber quedado claro. Cuando cogimos el mínimo de ese conjunto S que siempre existe por el principio del buen orden. 45, entonces aquí estoy diciendo que 360 es 2 por 2 por 2 por 45. Entonces 45 es primo o es compuesto, entonces si es primo se acabó, pero ustedes saben en su experiencia que no, que es un número divisible por 3, divisible por 5, divisible por 15, divisible por 9. Entonces uno dice, bueno, ¿qué nos enseñó la demostración? Que de todos esos divisores distintos de uno y de él, coja el más pequeño y divídalo entre el más pequeño, que resulta ser un primo, que fue lo que nosotros probamos. Eso lo demostramos nosotros. Entonces 15, entonces el 360 se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 3 por 15. Este sigue sin ser primo y sigue siendo divisible por 3. Entonces, el 360 es 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y ya terminamos porque este es primo. Listo, entonces esa es la factorización
de 360 como producto de primos, y eso está garantizado por el teorema fundamental de la aritmética. Y fíjense que esa escritura es única, salvo el orden en el que intervienen los factores. Hay que decirlo porque la multiplicación es conmutativa. Ahora, si nosotros siempre imponemos que los factores estén ordenados de manera no decreciente, es decir, en orden natural, ahora sí, la escritura es única. Y aquí observamos que este numerito se puede escribir, que hay factores que son repetidos, que esto lo puedo escribir como 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 1. Eso es tan importante que eso vale la pena enunciarlo como corolario. Como corolario es esto. Dice, todo entero positivo n se puede escribir de manera única en su forma canónica. ¿Dónde? Para cada i entre 1 y r, cada k sub i, cada exponente es un entero positivo y cada p sub i es un primo. O sea, lo que está diciendo este corolario es lo que acabamos de hacer aquí. Que los que son comunes, reúnalos como una potencia de ese primo. 2 a la 3, 3 a la 2, y ya así los factores quedan ordenados en orden estrictamente creciente. A esa forma la vamos a llamar forma canónica de un número entero. Entonces, según el ejemplo que acabamos de ver, la forma canónica de 360 es 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 1. Lo que yo le comentaba a Juan Camilo Ramírez la clase pasada es que en ocasiones cuando uno está probando resultados que son consecuencia del teorema fundamental de la aritmética, a veces conviene permitir en esta forma canónica que estos exponentes sean ceros. Pues aquí el corolario dice que son enteros positivos. Pero si yo a veces estoy comparando dos números, o estoy trabajando con 2, 3, 4 números enteros, y todos los escribo en la forma canónica, y quiero que en la demostración siempre estén involucrados los mismos primos, entonces a veces hay que incluir algunos primos elevados a la cero, porque puede ser que algunos primos sean divisores de uno de los números, pero no de los otros. Pero si yo quiero escribir la misma lista siempre, a veces nos permitimos escribir aquí ceros. No importa si escribimos aquí ceros, lo importante es que cuando yo los reúno a todos en un mismo factor y los ordeno de manera creciente, ahí sí la escritura es única. Y por eso se llama forma canónica de un número entero. Listo, preguntas hasta aquí. Listo, muchachos. Ya para terminar, un teorema clásico. Raíz de 2 es irracional, pero como veo que está tarde y quiero decirles algo sobre la clase del próximo martes y sobre una página que vamos a utilizar para los parciales, entonces simplemente les voy a comentar la demostración. Además, ustedes esta demostración ya la hicieron en fundamentos de matemáticas y muchos se la aprendieron de memoria para poderla escribir en el parcial. Yo aquí les voy a dar una demostración alternativa. Pues, pero no voy a escribir, no voy a escribir todo el texto porque no me da tiempo. Razonemos por reducción al absurdo y supongamos que raíz de 2 es racional, es decir, es de la forma a sobre b con a y b enteros, b diferente de 0, y se puede hacer una suposición adicional, y es que el máximo común divisor entre a y b sea 1. Porque si no lo es, entonces usted divide cada número entre su máximo común divisor, así. A ustedes les justificaron por qué esta suposición se puede hacer. ¿Alguno sabe por qué se puede hacer? Supongamos que no sea 1. Profe, Supongamos pues ahí hablaríamos de que se puede reducir pues la expresión. eso. Pero listo, eso lo saben ustedes de manera intuitiva, pero de manera formal. Bueno, suponga que no sea 1. Entonces nosotros ya tenemos un corolario que nos dice que si D es el máximo común divisor entre A y B, entonces el máximo común divisor entre A sobre D y B sobre D es 1. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos ese resultado?
¿Y cuánto da A sobre D sobre B sobre D? Me da la misma fracción, o sea que ya esto justifica por qué se puede hacer la suposición. Pues hombre, si no son primos relativos, divídalos entre su máximo común divisor y obtiene el mismo número racional, que es la justificación de lo que acabo de decir, creo que fue María Fernanda. Entonces ya ustedes saben, les voy a dar una demostración alternativa. Existen XY pertenecientes a los enteros, tales que 1 se puede escribir de la forma AX más BY. Claro, como son primos relativos, su máximo común divisor se puede escribir como combinación lineal de ellos. Esto es una consecuencia del teorema de Bézut, ¿cierto? Multiplique ambos lados por raíz de 2. Entonces, ¿qué obtiene? Raíz de 2 es igual a raíz de 2a por x más raíz de 2b por y. Es decir, raíz de 2 es igual. ¿Quién es raíz de 2 por a? Raíz de 2 por a es 2b, ¿cierto? O sea, si a es igual a raíz de 2 por b, que es lo que tenemos acá arriba, entonces, cuando yo multiplico por raíz de 2 a ambos lados, entonces raíz de 2a es igual a 2b, ¿cierto? Más, ¿y quién es raíz de 2b? Es a. X es entero, Y es entero, B es entero, A es entero, 2 es entero, suma de enteros es enteros. Entonces esto implica que raíz de 2 pertenece a los enteros. Y ahí está el absurdo. Entonces ustedes me dirán, profe, espere un momentico. Usted nos está haciendo una prueba alternativa, pero nos está haciendo trampa porque suponer que raíz de 2 es racional no es un absurdo, pero llegar a que es entero sí es absurdo. Muchachos, si fuera entero, porque, ¿cuál es el absurdo aquí? ¿Qué pasaría si fuera entero? ¿Cuánto da por definición raíz de 2 por raíz de 2? Por definición de raíz, esto da 2. Entonces, si fuera entero, esto estaría diciendo que ¿qué? Que raíz de 2 divide a 2, ¿cierto? O sea que ¿qué? O sea que 2 es un factor, o sea, justifiquen, mejor dicho, pero 2 es primo. Pero 2 es primo. Entonces sus únicos divisores son 1 y el mismo. O sea que esto se estaría diciendo que raíz de 2 es igual a 2 o que raíz de 2 es igual a 1. Cuando usted le va al cuadrado, tiene que 2 es igual a 4 o 2 es igual a 1. Y ahí es donde está el absurdo. O sea, esto prueba por qué raíz de 2 no puede ser entero. Si fuera un entero, sería un absurdo. Listo, entonces esta es una demostración alternativa a este teorema. Pero yo los invito a que ustedes no solamente entiendan bien esta demostración alternativa, sino que revisen de nuevo la demostración clásica. Revisen la demostración clásica y les dejo este ejercicio. Sea P un primo, demuestre que raíz de P es irracional. Ahí sí tienen que utilizar los corolarios del lema de Euclides. Bueno, esta la hice muy rápido, muchachos. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Mientras tanto, les voy comentando. Lo primero es que el próximo martes bueno, es que yo estaba pensando, miren, el asunto es que el 20 de abril, que cae un martes, yo no puedo darles la clase. Entonces, como yo no puedo darles la clase, esa clase hay que reponerla. Yo no puedo darles la clase el martes 20 de abril porque tengo un seminario en la Universidad Nacional, pues que fui invitado a dar una conferencia en un seminario, pues tengo que hacerlo. Entonces, una propuesta es o reponer esa clase el próximo martes, así sea Semana Santa. Felipe, pues yo le puedo preguntar a los organizadores si uno puede invitar a más gente. Listo, yo les pregunto. Es un seminario que se llama Alexander Sabatsky. Lo organizan pues en la Universidad Nacional de Bogotá. Obviamente es virtual. Yo pregunto si
Si se puede invitar, pues sí puedo invitar estudiantes. Y te confirmo, listo. Entonces, esa clase, la propuesta es reponerla el próximo martes, que es martes de Semana Santa, que en Semana Santa no hay clases. Y pues sí, de hecho los profesores no trabajamos en Semana Santa, pero yo esa clase la tengo que reponer o no la reponemos en Semana Santa y luego buscamos el espacio para reponerla después del 20 de abril. ¿Ustedes qué piensan? Profe, ¿y qué pasa si ese día se hace el parcial? Pues porque usted no tiene que estar con nosotros en el parcial, ¿o sí? No, pero es que el parcial no quedaría muy lejos. Pues Eso quedaría es- un poquito lejos, pero a mí me parece que, pues que está bien, no sé. pero Laura, podría ser muy peligroso para ustedes porque se les va a acumular mucho tema y va a quedar muy, muy cerca del segundo parcial. Sí, profe, y además de pronto uno tiene alguna duda, pues así, algo en el texto, pues que algo lo confunda pues a uno ahí, pues como preguntar o algo, pues cuando sea, pues no el examen como tal, pero bueno, no sé si me hago entender. Bueno, realmente el acompañamiento del profesor durante el examen no es tan relevante. A mí lo que me parece delicado de lo que propone Laura es que queda muy lejos y se les acumula mucho tema. Y eso, pues en mi experiencia como estudiante, eso es peligrosísimo. O sea, es que más o menos ustedes saben que yo estoy dando este curso por primera vez, ¿cierto? Yo estoy construyendo un clase a clase, lo he tenido que ir modificando según el ritmo de las clases. El parcial lo presupuesté para abril 13, que eso es, bueno, sería una semana después prácticamente. O sea, hasta Semana Santa. Yo lo propuse para el martes 13 de abril, o sea que el tema lo tendríamos que terminar el 6 de abril. O sea, mejor dicho, en el parcial evalúo hasta lo que veamos el 6 de abril, pero ponerlo a los 15 días y el parcial, bueno, mentiras que el segundo parcial sí está más lejos, pero de pronto, no sé, no sé. Por eso lo quería discutir con ustedes. Ya aquí hay varios en desacuerdo. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué tal reponer esa clase el martes? Lo que dice Luisa me parece bastante sensato. Entonces, listo, quedamos en eso. ¿O hay alguno que esté en tremendo desacuerdo con hacer clase el próximo martes? Exacto. Y después es un problema organizar los horarios, exacto, Laura, aunque tenemos esa ventaja, eso es una ventaja de la virtualidad. Es que bueno, no, usted, digamos, yo me pongo en el lugar de alguno de ustedes, no, yo en Semana Santa voy a descansar, yo después veo la grabación de la clase, listo, eso ya es cuestión pues como de la organización de cada uno, listo. Entonces quedamos así, clase el próximo martes a las 2 de la tarde, listo, y con eso reponemos la clase del 20 de abril. El parcial entonces para el 13, lo voy a dejar aquí consignado de una vez, parcial 13 de abril, listo. Y con respecto, entonces sí es martes, ¿cierto? Llegamos de Semana Santa, termina pues aquí el lunes de Pascua es 4 de abril, perdón, 5 de abril, al martes siguiente, a la semana siguiente, listo. Y lo otro, muchachos, es que vamos a tener esta página. Yo creo que aquí ya me sacó el sistema. Yo les voy a mandar un correo, yo les voy a mandar un correo con instrucciones precisas y yo creo que el profesor Alejandro Piedrahíta, que es el que coordina estas cosas, esta plataforma, les va a mandar un correo cuando los matricule en este curso, porque yo creo que aquí todavía ustedes no están matriculados. Esto es un espacio Moodle que tiene el Instituto de Matemáticas. Él me colgó algún material aquí. Esto está en modificación, por si ustedes, para que no se vayan a confundir. Bueno, ustedes ya están muy grandes para esas cosas. O sea, aquí, por ejemplo, aparece programa del curso. Este no es el programa de teoría de números. Este es el programa ¿de qué? De programación, ¿cierto? Entonces, este no es el programa del curso, sino que él me entregó como un esqueleto de un curso para que yo le vaya modificando cosas. ¿Qué es lo interesante de esta página? Que ustedes van a poder ingresar con usuario y contraseña. En el correo les va a llegar la instrucción precisa sobre cómo hacerlo. Y yo voy a poner aquí
en cada unidad voy a poner los talleres y en esta pestaña vamos a hacer los parciales. O sea que los parciales no los vamos a hacer como dijimos al principio, que yo les mando el parcial al correo y a las 2 horas ustedes me lo entregan. No, lo vamos a hacer por esta plataforma. Entonces después, en la semana de Semana Santa, ya cuando todos tengan ingreso a esta página, después el correo les dirá de manera precisa cómo ingresar. Aquí en esta pestaña que se llama parciales, aquí va a aparecer, les voy a poner un quiz de prueba, o sea, es un quiz que no tiene calificación pues en la nota del curso, pero es un quiz de prueba para que aprendan aquí en ese quiz de prueba cómo es que funcionan los puntos del parcial y cómo se cargan a través de aquí en la plataforma las soluciones. Entonces, el día del parcial, el martes 13 de abril, vamos a ingresar a esta plataforma a las 2 de la tarde, vamos a ir a esta pestaña parciales y aquí va a aparecer parcial 1, teoría de números, 2021-1, bueno, como sea que yo lo llame, y ahí van a resolver el parcial. Ustedes resuelven los puntos en hojas, igual, los escanean y suben esas soluciones a través de la plataforma. Y eso ya me libra a mí de un montón de problemas. Yo ya no voy a recibir correos relacionados con el parcial, sino que yo ya lo recibo por aquí y por aquí mismo lo califico. ¿Alguno de ustedes ha ingresado a un espacio de estos en Moodle? Profe, sí, en geometría nos usan esa misma plataforma. Ah, bueno, o tanto mejor, entonces ya están familiarizados. Y han hecho exámenes por ahí, Sí, señor. con puntos tipo ensayo, o sea, con puntos en los que haya que escanear la solución, guardarla en PDF y montarla por allí. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Luisa está diciendo que hay problema con subir imágenes, por eso yo no voy a permitir imágenes, solamente PDFs. O sea, cuando yo configure el parcial, yo le voy a decir que solamente reciba PDFs. Entonces, un desembale puede ser que yo le tome la foto al desarrollo del ejercicio, esa foto como imagen la pegue en un documento de Word y ese documento de Word lo guarde como PDF. Esa sería pues como una vuelta muy larga por si de pronto usted se enreda. Por eso en el correo que les voy a escribir, les voy a decir que revisen tutoriales sobre cómo escanear soluciones y guardarlas en PDF, de tal manera que el día del parcial que eso no sea un problema, que usted ya sepa cómo hacerlo. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos conectamos el próximo martes y en los próximos días les mandaré instrucciones más precisas sobre el parcial. Vamos a hacer un quiz de instrucciones precisas sobre un examencito de prueba para que ustedes se familiaricen sobre cómo hacerlo, para que se ejerciten en cómo montar allí una solución. Háganlo para que el día del parcial no vayan a tener problema. Y yo también les iré montando ahí en esa página del curso material, los talleres, las presentaciones de las clases, para que quede todo en un mismo lugar. Listo. Bueno, muchachos, feliz tarde. Muchas gracias por su atención. Profe, gracias, hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias. Listo, María Fernanda.